En este conversatorio que inicialmente llamamos Espacios Soñados antes de la crisis que vivimos actualmente, pensábamos en juntar personas que traen propuestas e ideas interesantes sobre cómo organizarnos como comunidad o como diversas comunidades de producción cultural y artística para mejorar los canales de transferencia de conocimiento y también de exposición de nueva obra en general a través de distintos campos visuales, sonoros, escénicos. Y por ello tenemos a Giselle Girón y a Efraín con nosotros para conversar sobre no solo la instalación, que es en el contexto en el que se presenta este conversatorio, sino también sobre cómo vemos eh, cómo vemos las nuevas formas de organizarnos como comunidad. Mi nombre es Jaime Oliver, soy compositor, músico, artista sonoro, trabajo principalmente con medios electrónicos y programación de computadoras, no solamente haciendo música para ejecutarse en vivo o para escuchar, sino también instalaciones y otras expresiones del arte sonoro. Además soy docente universitario e investigador y estoy muy interesado en formas nuevas de aprender y enseñar a través de los medios electrónicos. Soy Efraín Rosas, soy músico, hago performance, trabajo con nuevas tecnologías, robótica y dirijo Tangible. Hola, mi nombre es Fátima Rodrigo, soy artista visual y hoy vamos a hablar de algunos temas alrededor del proyecto Plató América que desarrollé con Jaime Oliver para la primera edición de Irradia, que es una colaboración entre el Museo de Arte de Lima y Espacio Fundación Telefónica. Hola, soy Giselle Girón, soy historiadora del arte y curadora y quería agradecer a Fátima y a Jaime por la oportunidad de hablar un poco más sobre su trabajo y su instalación Plató América. Me gustaría saber cómo así decidieron trabajar juntos. Creo que los dos tienen aproximaciones bastante distintas. Si bien los dos trabajan temas de lo prehispánico, creo que vienen de diferentes lugares y en sus estéticas, pues me parece que Fátima trabaja más lo emotivo, lo lúdico, mientras que Jaime siento que va más por un lado frío hasta industrial por momentos. Eh, Quisiera saber qué ha salido para ustedes de esta colaboración. Hola Efraín, gracias por tu pregunta. Bueno, yo considero que el resultado del proyecto ha sido sumamente interesante y el proceso ha sido muy enriquecedor, sobre todo porque nos ha permitido a los dos mirar y entender nuestro trabajo desde una perspectiva nueva y a través de prácticas de una naturaleza muy distinta a la que estamos acostumbrados. En mi caso, por el tema del audio y en el caso de Jaime, por el tema de la construcción de las maquetas, por ejemplo. Por otro lado, sí es cierto que existen diferencias entre nuestras investigaciones y entre nuestras estéticas, pero a la vez también existen muchos temas y muchos intereses en común de los cuales ya hemos venido hablando hace muchos años, como por ejemplo el tema del escenario como plataforma y como dispositivo que tiene la capacidad de comunicar y de existir sin necesariamente ser habitado, ¿no? Y es justamente a partir de esa ausencia que nosotros hablamos de ciertos temas que a los dos nos interesan. Para seguir con tu pregunta, sí es cierto que yo utilizo un tipo de estética muy particular en mi trabajo, que es en realidad una especie de excusa o de recurso para vincularme con el espectador, para generar un primer vínculo con el espectador más allá del discurso que pueda tener la pieza. Entonces, trabajar con un elemento tan contundente como lo es el audio que ha compuesto Jaime, sí ha sido definitivamente un reto, pero es justamente en esas dinámicas colaborativas que yo creo que nosotros somos capaces de mirar más allá de lo que damos por sentado, no solamente como resultado final, sino como sistema de trabajo, ¿no? Y es ahí donde se abren nuevas posibilidades de producción. Yo creo que eso es sumamente valioso. Es interesante tu percepción o la percepción en general de que la obra de Fátima es lúdica. A mí me interesa mucho hace ya algún tiempo
el espacio que crea Fátima con los escenarios vacíos, porque esos escenarios vacíos más bien me parece que presentan ausencias muy fuertes y son casi documentos, escenas donde alguna vez sucedieron cosas que hoy podemos ver con distancia. Muchos de los conciertos, de los performances que sucedían en estos escenarios, hoy podemos verlos con crítica. Por ejemplo, en la instalación que presentó hace poco en la Bienal de Sydney en Australia, eh, presenciamos el escenario donde las mujeres eran objeto, las modelos eran objeto. Entonces, si bien lo vemos y son colores cálidos, hermosos, está diseñado para ser así, es el escenario donde en algún momento lo que sucedía era más fuerte y más oscuro que lo que el escenario trataba de transmitir. Y en el caso de los silbadores, yo más que frío siento el calor del barro, del agua, de un movimiento orgánico. Y en estos instrumentos encuentro además alusiones a aves, a mar, a espacios que tienen vida de alguna manera. Mientras que las partes que refieres tú como industriales tratan de jugar con aspectos geométricos o fuertemente geométricos de los diseños prehispánicos. Entonces, claramente el resultado es de una superposición y no necesariamente de una síntesis, pero esos choques creo que generan inmenso potencial. Y como decía, en el caso de los escenarios vacíos, de esa ausencia de los performers, de los ejecutantes, en los silbadores también hay una ausencia marcada que es la ausencia de quienes originalmente los tocaron. Entonces, en este caso, es algo totalmente especulativo sobre los tipos de sonidos que fabrican esos instrumentos y cómo pueden organizarse. Eh, y en ese sentido creo que sí hay un punto de encuentro de una aproximación especulativa a los diseños prehispánicos, eh, y al mismo tiempo el tema de la ausencia creo que en el trabajo de Fátima es muy importante. El escenario vacío y el instrumento también en los instrumentos prehispánicos también hay un tema de ausencia muy fuerte son los ejecutantes invisibles, perdidos, ya no podemos, a quienes ya no podemos acceder. Entonces se ha perdido de alguna manera alguna tradición performativa. Pero vayamos más allá. El escenario vacío es el espacio en el que se va a fabricar una realidad. Y pensando ya en la coyuntura que estamos viviendo, quisiera preguntarle a Giselle si en estos escenarios o platós televisivos que intentamos reproducir en Plató América, en la instalación, se creaba una realidad que es solo para los televidentes, en la que la cámara, el escenario, y puede haber o no público, pero se fabricaba esta realidad que en realidad no era accesible para todos, solo podías acceder a ella a través de la televisión. Ahora más bien estamos todos en casa consumiendo realidades por pantallas, por tanto tiempo. ¿Y hasta qué punto entonces estamos un poco viviendo esta misma realidad simulada? ¿Estamos viviendo un simulacro en el que la realidad ha desaparecido aún más? Hola Jaime, muchas gracias por tu pregunta. Creo que, creo que en ese sentido yo sí creo bastante en los postulados de Baudrillard, el filósofo francés, en el cual él postula que efectivamente ya todo casi es un ejercicio lleno de simulacros y estamos viviendo en un plano ya de hiperrealidad, ¿no? En los cuales estos simulacros son tan complejos, tan sofisticados, los cuales han armado otro plano que también puede ser considerado como verdad o como realidad.
Y creo que lo siento de esa forma porque la verdad he crecido con el Internet y el Internet siempre ha sido una suerte de extensión y plataforma en la cual también vierto mucho de mis pasiones, deseos, intenciones, vida, y se vuelve no solamente una extensión de mi vida, sino se vuelve mi vida misma también. Entonces creo que por ese sentido no creería de que hay algo más real que lo otro. Por otro lado, dado el COVID y dado que ahora estamos totalmente dependientes de la pantalla, o sea, la pantalla tiene toda esta suerte de diferentes tareas. Es el medio por el cual trabajamos, es el medio por el cual nos comunicamos con amigos, es el medio por el cual escuchamos noticias, es el medio por el cual estamos conectados con el resto de la pandemia, es el medio también por el cual buscamos ocio. Entonces sí tiene la pantalla esa suerte de sobrecarga en la cual sí creo que hay una suerte de desbalance que hace que creamos de que se ha perdido cierta faceta tan importante que también es el contacto humano y poder sentir el cuerpo de otra persona, ¿no? Y creo que lo que sí me queda claro, y me queda claro por conversaciones que he tenido con un amigo muy cercano, Rodrigo, y que estaba trabajando mucho hacia pensar cómo va a mutar la política después de este momento, es de que efectivamente, en el trabajo, por ejemplo, la idea de poder agremiarse o la idea de poder juntarse con otras personas que tengan un pensamiento común es mucho más fácil de hacer cuando estás trabajando con la otra persona, con el cuerpo de la persona presente, que por medio de Zoom o por medio de estas plataformas virtuales en las cuales en verdad al final del día están totalmente abocadas solamente para trabajar y no son realmente un reflejo de cómo se forja el trabajo en una cotidianidad vivida, presente y corporal, ¿no? Y sí creo que en ese sentido sí hay un desbalance que ha hecho que podamos creer de que se ha desvirtuado la idea de lo real, pero quiero creer también que ya el Internet, ya las plataformas virtuales eran una extensión de nuestra vida y parte de la vida misma, entonces sí, no. Y quería tomar la oportunidad también para hacer una pregunta a Fátima. Un escenario vacío y los museos despoblados. Es la imagen popularizada en este contexto del COVID, ¿no? Mirando hacia atrás, ¿qué podemos entender que Plató América nos quería decir sobre repensar conceptos de identidad latinoamericanas que están en crisis? Hola Giselle, gracias por tu pregunta. Bueno, yo creo que primero que nada es importante entender la identidad latinoamericana como una confluencia en la que tanto nuestro pasado prehispánico como los modelos occidentales que se han ido incorporando y absorbiendo a lo largo del tiempo desde la época de la colonia juegan un papel igual de importante. Creo que es en ese proceso de asimilación cuyo resultado está lleno de contradicciones, en el que nosotros podemos encontrar algunas respuestas sobre cómo se estructura lo que hoy entendemos como identidad latinoamericana. Ahora, es fundamental ser conscientes de que ese proceso, desde sus inicios, ha sido construido sobre la base de una estructura de poder en la que lo considerado más occidental o más blanco, digamos, siempre se ubica en la parte superior de la pirámide. Y es a partir de esta pirámide que también se estructura una jerarquía en cuanto al poder económico. Yo creo que la crisis de la que tú hablas sucede justamente no solo por no reconocer estas estructuras, sino por perpetuar estos sistemas que permiten que estas estructuras sigan operando en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, es a partir de ese reconocimiento que nosotros en Plató América planteamos una serie de interrogantes, como por ejemplo, ¿qué es la modernidad? O cómo la modernidad se ha ido definiendo a lo largo del tiempo, casi que en oposición a lo no occidental, en este caso lo precolombino, y cómo se han ido, digamos, traduciendo y reapropiando ciertas estéticas y cuál es el resultado de esas estéticas. Creo que también es importante, dada la coyuntura, mencionar cómo esta crisis sanitaria no ha hecho más que recordarnos de una manera muy cruda cómo siguen operando estos problemas estructurales en el Perú. Si uno no vive en ciertos sectores de Lima metropolitana, sencillamente significa que vives en la periferia y no es gratuito que la población con más alto riesgo de morir ahora son las comunidades indígenas. Entonces, eso, ¿no? Es muy importante reconocer esta estructura y cuál es nuestro lugar en esa estructura y sobre todo cuáles son nuestros privilegios.
Bueno, y volviendo un poco a los recursos que usa Plató América, yo quisiera preguntarle a Efraín cuál es la relevancia o cuál es el papel de una obra que emplea la tecnología para crear nuevos espacios y para plantearnos una realidad distinta y poderla entender desde diferentes perspectivas. Creo que el arte tiene un rol muy importante hoy día en mostrarnos nuevos caminos de cómo podemos integrarnos con la tecnología. Me parece que hay una homogenización en la forma cómo nos estamos conectando con la tecnología, que ya se ha naturalizado. Y hay muchísimas formas de conectar nuestros cuerpos y nuestras mentes con la tecnología. Y también es importante establecer a través del arte que la tecnología no es algo que solo que nosotros hacemos, sino que genera formas de pensamiento y formas de estar en el cuerpo. Es importante que la tecnología presente nuevos paradigmas que vayan más allá del laboratorio occidental, de efectividad, de limpieza, donde se producen estas tecnologías que estamos usando, ¿no? Al ser presentes otros cuerpos, otras mentes. Y personalmente a mí eso es lo que más me interesa, ¿no? En el camino de las artes que están relacionadas a la tecnología. Me gustaría ver más variedad en ese sentido. Yo quisiera preguntarle a Jaime cómo siente que se da en esta pieza que han hecho con Fátima el diálogo con la tradición no occidental, con la tradición peruana. Pienso que en el Perú, en la música, en las escuelas, en la producción, si bien se han usado elementos de música peruana, ha habido un diálogo entre música peruana y música de Europa, de Estados Unidos. Por un lado hay un predominio, ¿no? de la visión europea, norteamericana, y cuando se usan elementos de música peruana se hace siempre desde el indigenismo, ¿no? Que es ya una visión bastante antigua, que tiene bastantes problemas de estereotipación y que, bueno, viene muy influida del modernismo europeo, ¿no? Quisiera saber cómo sientes que este problema se ha abordado en la pieza. En el mundo del experimentalismo creo que sí hay aproximaciones distintas a las del conservatorio o a las más oficiales, para no hablar solo del conservatorio, sino en general de los espacios de educación musical. Pero es bastante comprensible hasta cierto punto. Es decir, los espacios de educación oficial son espacios que están forjados colonialmente o poscolonialmente. Es decir, no es que necesitemos mirar a Europa, es que después de 5 siglos estamos transculturados, como dice Fernando Ortiz. Estamos no solamente dentro de una sola cultura, sino en varias culturas al mismo tiempo. Hay mezclas súper fuertes culturales, y decir que no tenemos nada de europeos en el Perú es una ilusión, ¿no? Se ve en los propios instrumentos musicales que se tocan hoy, en cómo se afinan, en todas las músicas. Sin embargo, efectivamente hay una necesidad de validación en función de una historia canónica, musical, dura, occidental, que se ha convertido en una especie de valor universal histórico, que sí es una idea que creo que hay que desterrar y empezar a pensar de manera más libre. Pero creo que hay importantes cambios. Poco a poco veo búsquedas más diversas, y no solamente desde élites culturales capitalinas, sino hay festivales muy interesantes de ruido en todo el país. Festival Asimetría es quizá uno de los más interesantes, y estos otros flujos de educación son interesantes porque nos permiten pensar
la música de una manera distinta. En el caso de la educación musical, creo que los espacios alternativos a los espacios oficiales son los que están dando formas de hacer música y de pensar la música de una manera distinta. Yo como educador participo mucho dando talleres en festivales a públicos que no necesariamente son músicos, algunos sí, estudiantes de música. Y esto me lleva además a una pregunta que quería hacerte a ti, que es cómo con las cuarentenas hemos aprendido a reorganizar los espacios de educación, haciendo que en alguna medida los grandes espacios de educación oficial pierdan el valor que de alguna manera ya habían perdido con YouTube, con tutoriales, con la información online en general. Entonces, ¿cómo imaginamos espacios independientes como tangible en este nuevo contexto? ¿De qué manera podemos repensar la educación y cómo empezamos a garantizar la calidad también? Porque si todo el mundo educa y no sabemos quién educa a quién, ¿cómo empezamos a entender cuáles son las fuentes importantes de educación y qué rol crees que va a jugar tangible en esta nueva forma de educar? Pienso que es muy pronto ahorita para hablar, para sacar conclusiones. Lo mejor que podemos hacer en este momento, a mi parecer, es estar muy atentos a lo que se viene para no replicar simplemente las taras de lo que ocurría antes en el mundo virtual. Respecto a tangible, nosotros hemos optado justamente por hacer una pausa y más bien estamos haciendo algunas acciones y proyectos que están totalmente desconectados de la internet, que no están siendo tocados por la internet. Y quisiera preguntarle a Fátima cuál es tu visión de esta triangulación de la que hablamos anteriormente. Por un lado, el pop latinoamericano que tú retratas se quiso olvidar o quiso borrar una conexión con lo prehispánico, mirando hacia un modernismo que venía de Europa, de Estados Unidos. Y en tu pieza se ve cómo ese modernismo nos trae de vuelta a lo prehispánico, pero ya con la mirada modificada, ¿no? Por la mirada europea, estadounidense. Y por otro lado, tú me has comentado que este trabajo no es acerca de la representación de lo indígena, ¿no? Entonces quisiera que tú expliques un poco acerca de esta triangulación de información en la que finalmente nos miramos siempre desde el ojo extranjero y donde la voz del indígena queda ausente. Bueno, la mayoría de mi trabajo busca exponer ciertas estructuras o procesos o digamos patrones de comportamiento que existen en la región, casi siempre a través de la cultura popular, muchas veces también a través de un proceso muy intuitivo y respondiendo a interrogantes que son personales. El tema de lo precolombino no es necesariamente un tema recurrente en mi trabajo, salvo por algunos proyectos puntuales en los que yo he podido observar estos procesos de apropiación o traducción para poder hablar de ciertos temas que me interesan en general, ¿no? Como es el caso de Plató América, en el que podemos observar esta triangulación de la que tú hablas, y creo que es un producto de lo que hablaba anteriormente sobre cómo se va conformando la identidad latinoamericana a lo largo del tiempo, que está también llena de contradicciones, ¿no? Cuando yo digo que este proyecto no busca la representación, me refiero a que yo no pretendo hablar por ni dar voz a las comunidades indígenas, porque creo que ese no es mi lugar. Pienso que muchas veces usar términos como representar o poner en valor o dar voz son a veces maneras también de silenciar, como sucede en el proceso que exponemos en Plató América durante la época del arte moderno, o como sigue sucediendo muchas veces en el diseño de modas o incluso en el arte contemporáneo. También dices que la voz indígena está ausente en la pieza. Yo creo que con esto te refieres a que no se ha colaborado directamente con un artista que se autodenomina indígena, y es verdad eso, pero yo me reitero en decir que yo no me siento en posición de hacer ese tipo de colaboraciones porque no tengo el conocimiento ni la experiencia que creo que son necesarias para ese tipo de trabajo. Entonces creo que
es fundamental reconocer el valor del arte indígena y lo importante que es para entender nuestra historia, y por supuesto que también reconocer los problemas estructurales que lo ubican muchas veces al margen de lo que entendemos por sistema del arte contemporáneo, ¿no? Y finalmente también decir que Plató América lo que hace es sencillamente exponer un proceso en el cual se van apropiando, traduciendo y reapropiando ciertas estéticas que se han ido incorporando a nuestra cultura latinoamericana durante un periodo muy largo de tiempo. Y bueno, para terminar, quería preguntarle a Giselle qué tipos de espacios físicos o virtuales piensas que necesitamos, y si consideras que es fundamental el contacto directo entre el espectador y la obra de arte. Hola Fátima, muchas gracias por tu pregunta. De hecho, creo que es una pregunta que muchos de nosotros en el sector cultural nos hemos formulado en estos últimos meses. Eh, y de hecho es algo que he conversado incesantemente con muchas personas, ¿no? Porque ha habido una suerte de urgencia por la necesidad del contexto de traducir absolutamente todo lo posible, ya sea contenido de obras y también exposiciones hacia la virtualidad. Eh, y de hecho me parece muy importante que se siga haciendo esa práctica. Y ahora lo que sí pienso es de que no todas, no todos los trabajos de arte son mejor entendibles en un espacio virtual. Pero hay algunos los cuales son mucho mejor de entender en un espacio virtual, ¿no? Y acá se me ocurre una serie de trabajos los cuales se han hecho en blog, o trabajos los cuales directamente juegan con redes sociales. Por ejemplo, el trabajo de Catherine Paucar tiene mucho de eso, y he sentido, es más, yo misma que estudio mucho su trabajo, he sentido que en este momento he podido verlo con otros ojos, porque le he tenido toda esa suerte de eh, casi moldeado de la realidad alrededor a través del plano virtual, que también me ha hecho acceder a ellos frente a otros puntos, ¿no? Pero sí siento que hay otro tipo de trabajos los cuales son muy difíciles de traducir hacia el plano virtual, porque la experiencia de presenciarlas y de tener otros cuerpos cercanos los cuales están viviendo la experiencia contigo es tan fundamental, ¿no? Y creo que eso pasa con algunos trabajos performáticos, hasta con algunos trabajos instalativos también. De hecho, pensaba mucho en mi misma experiencia de haber ido a Platomérica, haber hecho una pequeña cola para ingresar, haber ingresado y haber compartido el puff con otras personas, haberme chocado cabezas cuando nos hemos tratado de reclinar, habernos visto también como nuestras miradas cruzadas cuando tratábamos de seguir el paso hacia las animaciones que iban por las pantallas. Y ese tipo de contacto también eran chéveres, porque creo que nosotros mismos nos veíamos como los personajes dentro de este gran escenario que habían construido para nosotros, ¿no? Y siento que eso es muy difícil de hacer, en cierto modo, traduciéndolo a una pantalla donde esa experiencia colectiva, y creo que eso radica en muchas instalaciones que ya a colectivizar procesos y a personas también por medio de tratar de casi encajarlas y aglomerarlas en un espacio, ¿no? Entonces, pero por el otro lado, lo que sí creo que es muy importante de mantener, y por eso es muy importante los medios digitales, es de que en este momento más que nunca necesitamos poder todavía hablarnos. Eh, sí creo que en ese sentido que se transporte, que se hayan traducido también charlas, conversatorios, foros abiertos hacia medios digitales ha sido muy importante. De hecho, para mí son fundamentales en mi cotidianidad, porque me hace sentir conectada y me hace sentir también que no estoy sola. Y sí creo que en este momento eh, es muy fácil poder entrar a cierta suerte de rutina de negatividad, dado el contexto. Y sí creo que en ese sentido las artes siempre han apoyado para buscar nuevas rutas de pensarnos y para socializarnos. Entonces, sí, de hecho, las necesitamos, son muy urgentes. Creo sobre todo en las plataformas artísticas, digitales, en las cuales podemos escucharlos nosotros a los otros y podemos también eh, abiertamente expresar lo que queremos. Eh, y sí creo que es esencial igual ese contacto directo entre espectador y obra de arte, pero no radica imperantemente para todas las obras, ¿no?
Y bueno, quería tomar la oportunidad para preguntarle a Jaime, en esta crisis generada por la pandemia del COVID-19 se ha hablado mucho de la oportunidad latente para colectivizarnos de distintas maneras. En esa línea, ¿qué lecciones has aprendido de esta colaboración desde la música y las artes visuales en América y cómo estas lecciones se vuelven importantes en este contexto? ¿Por qué sería necesario pensar en el trabajo colectivo, que es más importante hoy en día que nunca, y otras rutas para pensar en ello quizás podrían abrir las artes? Es paradójico pensar hoy en colectivizar. Cuando lo conversábamos, nos encontramos por primera vez frente a frente, no nos conocíamos. eh, y hoy hablar de colectivizar, de comunidad, es tan difícil cuando en realidad la experiencia hoy es más bien aislada e individual. Pero es inevitable colectivizar. Estoy cada vez más interesado en ver las formas en las que las personas se están organizando para enseñar, para aprender, y la forma en la que estamos empezando a acceder a nuevos conocimientos. Y es difícil producir nuevo material, pero por el momento lo veo como una de las pocas salidas a una actividad que está parada y que va a estar parada por mucho tiempo. Y hoy mm, es importante pensar y preguntarnos que, así como las personas que pasan por experiencias duras, traumáticas, salen cambiados de esa experiencia con una vocación transformadora o simplemente transformados, ¿cómo salimos nosotros de esta experiencia colectiva? ¿Cómo salimos colectiva y a la vez tan individual? ¿Cuáles pueden ser los cambios en las prácticas artísticas en este mundo post-COVID? De nuevo, me parece un poco apresurado sacar conclusiones de lo que va a pasar. Eh, en todo caso, lo que sí me parece sorprendente de este momento en la historia es que todo está registrado en la internet, y como sí veo cierto apresuramiento a volcarnos con nuestras taras previas a una nueva estructura que tal vez maximice esas divisiones, esas inequidades, esas fuerzas que nos avasallan del mercado, pero está ocurriendo frente a nuestros ojos. Cómo estamos entregando toda nuestra información a grandes corporaciones de internet, y creo que las siguientes generaciones nos juzgarán por eso, ¿no? Cómo la internet pudo ser un espacio de mucho intercambio de información, mucha libertad, y se ha vuelto casi lo contrario, el espacio por excelencia de homogenización y de modificación de formas de pensar, ¿no? A escala colectiva. Y todo está registrado ahí, todo el proceso, desde la historia, desde el inicio de la internet. Y creo que es una gran pregunta filosófica: ¿qué es la internet? Ya no es una cuestión de tecnología, es una cuestión ya ontológica, ¿no? Cognitiva. Y por otro lado, creo que va a haber un surgimiento, porque todo se equilibra, un surgimiento o un reforzamiento de prácticas que vuelven de manera radical al cuerpo y a la presencia fuera de las redes, y a la potencia que tienen ese tipo de conexiones entre los seres humanos. Creo que nos queda un camino muy largo por recorrer, así que no podría decir aún cómo salimos cambiados de esta experiencia que todavía se quedará por un rato. Pero creo que sí hay dos puntos específicamente que quisiera resaltar, que he estado viendo, que se han estado configurando en este proceso de crisis. Uno es las redes colaborativas y de contingencia que se han formado entre artistas de diferentes lugares, que sí he sido testigo que se han ido consolidando mucho más en este último periodo, y que creo que son fundamentales porque tienen el poder de aportar positivamente y de generar un cambio en lo que ya entendemos como sistema del arte contemporáneo peruano. Y otra cosa importante es, pensando en el tema de los viajes, que ahora parecen un sueño muy lejano y muchas veces imposible,
aprovechar esa oportunidad para también cuestionarnos por qué algunos artistas estamos enfocados en exponer nuestro trabajo y entrar al mercado de los museos y galerías de lo que se considera el centro del arte contemporáneo, que es Europa o Estados Unidos, en vez de preguntarnos cuál es nuestro papel en reforzar la escena local, ¿no? Entonces creo que es un momento en el cual es fundamental enfocarse en nuestra propia región para generar prácticas que nos ayuden a consolidar la escena y además también tomar en cuenta definitivamente todas estas diferencias de las cuales hemos estado hablando en las preguntas anteriores y pensar cuál es el papel de nuestro trabajo en erradicar este tipo de estructuras. En cierto modo, me hubiera gustado poder decirte que ya hemos salido del COVID, pero siento que eso todavía es una hazaña a llevarse a cabo, quizás ni siquiera dentro de meses, sino dentro de años, porque sí siento que muchas estructuras sociales, políticas y económicas se están viendo totalmente desafiadas en este contexto. Y creo que en ese sentido, la manera más positiva que podemos ver esto y como una suerte de oportunidad de cambio es de que al verse vista todas nuestras estructuras, especialmente la estructura de salud totalmente inservible, hay la oportunidad para preguntarnos por qué estructuralmente esas maneras de vivir no funcionan, esas maneras también de optar por cierto tipo de régimen político y cierta mirada sobre cómo los países se deben conducir, ¿no? Y en ese sentido le tengo mucho optimismo y mucha fe a las respuestas las cuales pueden salir y están saliendo ya de artistas sobre formas en las cuales se puede colectivizar, formas en las cuales se puede replantear su trabajo, formas en las cuales también, sobre todo creo que esto es lo más importante, ¿no? Colectivizarse. He sentido mucho de muchos artistas, colegas curadores, colegas gestores del arte, colegas productores, que hay una urgencia por conocernos realmente y acercarnos y conocer más de nuestras necesidades y nuestros puntos de vista. Y esto ha sido extrañamente bello. No esperaba de que este contexto de crisis brindara eso. Y me muero de ganas de ver de lo que va a pasar en los siguientes meses. Pero realmente que la situación se mejore, porque hay muchas personas en las cuales en Perú no la están pasando nada bien. Pero también espero que desde las artes podamos brindar preguntas y cuestionamientos realmente estructurales sobre la manera que las autoridades vienen llevando el país, la manera en la cual también estamos creando y pensando sobre diferentes paradigmas de conocimiento y como cuales claramente no han sido los más útiles ni tampoco han tenido una suerte de resultado de ejercicio de libertad y que se evidencia totalmente en este momento, ¿no? Es difícil imaginar cuáles serán los cambios o cuáles pueden ser los cambios a la experiencia musical o sonora. Eh, Quizá después del crecimiento de la producción de estudio habíamos vuelto a una apreciación por la experiencia en vivo, por sentir al ejecutante, a las personas, a los músicos cerca, por ser parte de una audiencia, de un colectivo de gente que está experimentando lo mismo en el mismo momento. Hoy estamos volviendo a las experiencias privadas, a la audición cerrada, a los audífonos, a transmisiones de un punto a muchos puntos, ya no a través de la radio como alguna vez se podía hacer, sino transcontinentales, culturales. Hoy podemos escuchar a gente tocar en cualquier parte del mundo y eso es interesante, pero también tenemos que empezar a pensar en espacios abiertos, espacios públicos, espacios en los que podemos escuchar a través quizá de audífonos, o sea, tener audiciones privadas en espacios públicos o tener experiencias individuales en espacios colectivos. No necesariamente concurrente al mismo tiempo, sino que podemos escuchar en distintos momentos lo mismo en distintos lugares. Se me vienen a la mente las caminatas de audio de Janet Cardiff,
en general a la idea de tener todos una experiencia individual, privada, pero al mismo tiempo compartida. Quizá lo más resaltante para mí de este mundo post-COVID y del arte post-COVID en general es la idea de pensar en un resurgimiento del arte experimental, no como no impulsado por un ánimo iconoclasta o de una necesidad de transformar el espacio cultural que bien podría existir y que de hecho en algunos casos es muy necesaria, sino impulsado por circunstancias de sanidad, las nuevas, digamos, condiciones para producir arte. Son que las condiciones antiguas están prohibidas, son ilegales, y hoy necesitamos imaginar nuevas formas y formatos que nos permitan producir experiencias estéticas en el medio de esta especie de coyuntura de incrementado control de gobierno estatal. Así que esta especie de nuevo experimentalismo creo que va a tener que surgir para buscar una nueva forma de, tener, de seguir teniendo una vida estética en el medio de, de la prohibición, en el medio de la ilegalidad del arte tradicional.